A pesar de que existen leyes y regulaciones para proteger a los usuarios de servicios de salud, las denuncias por mala práctica médica son frecuentes y nos revelan cuán sensibles somos frente a los servicios vitales. El huracán toca tanto al sector privado como al público, con un agravante. Llevar los casos de mala práctica a la justicia se convierte en una enfermedad para el que vive y en una segunda muerte en los casos fatales. Es la razón por la que nos vemos obligados a presentar esto para ustedes. La escandalosa muerte de 72 recién nacidos en la maternidad de Los Mina es una tragedia para la salud, que como poco generó protestas médicas. Las familias de bajos recursos, traumatizadas por la entrega de sus bebés muertos, figuran en la lista de quienes nunca demandarán judicialmente a un centro de salud o a un médico, siendo que las consecuencias son solo sanciones limitadas a una cancelación. Los cuentos de malas prácticas médicas en los hospitales son solo asuntos de pasillos. Pese a la gravedad de esta realidad, no hay estadísticas que permitan contabilizar el tema en el sector público. Por el contrario, los expedientes acomodan los informes de modo que sería casi imposible accesar a las evidencias científicas que permitan probar una mala práctica médica. En el caso del Hospital de Los Mina, mientras la Sociedad de Neonatología atribuye a negligencias las muertes de recién nacidos en masa, aún se está a la espera del informe de una comisión especial. Un dato científico sí vale la pena recordar en este contexto. El 80% de las muertes neonatales son evitables. Casos recientes como el de la niña de 1 año que falleció en San Cristóbal luego que una enfermera le aplicara un medicamento en abril. Y el de un niño de 1 año que murió en el hospital Robert Rick Cabral luego que una enfermera canalizara al pequeño por el cuello y le aplicara una dosis de medicamento que le provocó un paro, aumentan la preocupación sobre la rigurosidad de los hospitales. ¿Y qué nivel deben alcanzar los estudiantes, en el caso de los hospitales universitarios, antes de tener la vida de un paciente en sus manos? La medicina privada, sin tampoco existir estadísticas oficiales, se enfrenta al mismo dilema. Muchos casos relacionados a cirugías estéticas. Hay múltiples historias estremecedoras y pocas consecuencias penales para profesionales que provocan muertes por sus errores médicos. Una desgracia reciente corresponde a un niño de 7 años fallecido en medio de una cirugía de adenoides. Las malas prácticas médicas no son un tema de debate solo en países en vía de desarrollo. En Estados Unidos, estadísticas oficiales arrojan que son la tercera causa de muerte luego del cáncer y las enfermedades cardíacas. La diferencia es el régimen de consecuencias. Los protocolos de atención, la transparencia para accesar a los informes científicos, las consecuencias éticas y legales, sirven de árbitro en un terreno tan frágil como la vida. Virgilio Ortega es un hombre que vive las consecuencias de una mala práctica médica que ha podido documentar. Se dirigió a un centro de salud por una tortícolis cuando tenía 23 años de edad. Y luego que le aplicaran una inyección en su cuello, su vida cambió para siempre. Hoy, a sus 43 años, narra su dolorosa y amarga experiencia tras aquella intervención médica que, según sus palabras, le destrozó la vida. Soy víctima de mala práctica médica. Mi caso ocurrió el 21 de octubre del año 2003 en la Torre de Especialidades Médicas, donde operaba el doctor Jorge Celestino García Tijera, médico ilegal, el cual no estaba avalado en la Torre de Especialidades Médicas. Yo visité dicho supuesto médico, por una simple tortícolis en el cuello. Al visitar al neurólogo cubano Jorge García Tijera, un extranjero que ejerció como neurólogo por 17 años en el país, con consultorio en la Torre de Especialidades Médicas, dice que este violentó todos sus derechos al inyectarle una sustancia al cuello en momentos en que le repetía que no deseaba ese tratamiento. Y allí, sin mi consentimiento y violando todos mis derechos, él agarró
introdujo una aguja de la que se usan para inyectar animales. Asegura que su vida se desplomó luego de ese proceso. A raíz de esta perversa mala práctica médica, no consentida ni autorizada, menos legalizada, mi salud y mi vida se desplomó hasta tal punto que duré 9 años viviendo calvarios, producto esa mala práctica médica. La denuncia que interpusiera en su momento en la Fiscalía por mala práctica médica e intento de homicidio no tuvo efectos. Aunque el caso pudo haber perimido, junto a sus asesores legales, ha interpuesto una nueva querella, apegado a que se trató de una violación de derechos humanos grave, lo que según el Código Penal no perime. Siendo que el médico desapareció del país, ha enfocado los cañones contra el centro de salud. Y en este caso, parece que o se olvidaron los protocolos o fue contratado con alguna finalidad. Porque ese médico duró en ese centro unos 9, 10 años antes de fugarse, de desaparecerse. O sea que el señor Luis R. Valentín sabe perfectamente quién es Jorge Celestino García Tijera. Lo conoció porque él es el accionista mayoritario de ese centro. Virgilio Ortega, ingeniero de profesión, sumergido en la impotencia de ver su salud deteriorarse cada día, lamenta profundamente el desamparo de la justicia en materia de ciencia médica y malas prácticas. En su caso, no hubo siquiera una investigación. Pero lo penoso de todo esto es que se hayan hecho todas las gestiones y todas las diligencias y todavía al día de hoy con lesiones permanentes tras 3 cirugías realizadas en la región cervical, no hayan tomado medidas contundentes contra ese centro de salud y sus responsables que están ahí. ¿Por qué no progresan los expedientes penales contra médicos en la justicia? ¿Y por qué razón los expertos en la materia recomiendan demandas civiles? La respuesta al regreso. El expediente del ingeniero Virgilio Ortega es un ejemplo común en el país. En algunos casos, los pacientes no reciben información suficiente sobre los riesgos asociados con los tratamientos o los medicamentos que se les prescriben. Además, a menudo no se hace un seguimiento adecuado para monitorear la eficacia del tratamiento o para detectar cualquier efecto secundario o complicación. Si los hubiere, nadie quiere asumir responsabilidad.